Colombia, 15 de febrero de 1966. Camilo Torres ha muerto. Los titulares de los principales diarios del país anuncian la caída en combate de un sacerdote de la Iglesia Católica que se había alzado en armas luego de convulsionar al país convocando una revolución social. El cuerpo del mártir ha sido desaparecido para negárselo a la memoria del país y borrarlo de la historia. En América Latina ha muerto un hombre y ha nacido un mito. Camilo Torres, mucho más que un cura guerrillero. Hoy, 50 años después de su muerte, Camilo Torres es recordado como el sacerdote que dejó las sotanas para tomar un fusil y morir como un mártir por su causa. Para muchos, es una imagen de un mural en una universidad pública, un graffiti en la calle o simplemente el cura guerrillero. Pero ¿qué hay detrás del cliché? ¿Quién fue este complejo personaje que despierta tanta admiración o rechazo? Un año después de la masacre de las bananeras es que nace Camilo Torres, ¿cierto? Y lo que representó también la masacre de las bananeras para la historia de nuestro país, una masacre que fue, digamos, perpetuada por un Estado en su afán de contrarrestar lo que venían haciendo grandes personajes de la historia del país como María Cano, Maecha, Ignacio Torres Giraldo, el mismo Manuel Quintín Lame, quienes habían sido referentes nacionales en el país por las ideas, digamos, de cambio necesarias. La idea, digamos, del comunismo, del anarquismo, como ya presente en muchos sectores ya formalmente organizados en esa década, ¿cierto? Obviamente pensando en una década que también seguía conservando valores muy conservadores. Él nació en un país profundamente conservador, en una clase social pues elevada. La mamá era muy liberal, de hecho muy liberal para la época y para su clase social, y eso fue importante. Mi hijo de una familia que no era tampoco una familia que para la época debía haber sido muy extraña, porque una familia era divorciada, ¿no? En una clase social como esa debía ser muy marcado, porque las apariencias eran muy importantes en ese grupo social. Camilo fue eso, fue un niño pues, que creció con todas las comodidades de la élite bogotana, en un país tan centralizado como este, que nace pues obviamente viendo como desde la ventana las injusticias, las inequidades que hay en el país. Y particularmente desde muy niño, según su propia madre Isabel Restrepo, Camilo fue muy sensible con la injusta condición de pobreza de otros niños. Un día me preguntó Camilo: mamita, dime, ¿por qué a esos niñitos los llaman chinos de la calle? Entonces le dije yo, pues mira, porque están mal vestidos y sucios y son muy pobrecitos. Digo, bueno, pero ¿por qué no son iguales a nosotros? ¿Por qué no los visten? ¿Por qué no les dan de comer? ¿Por qué no los lavan? Y quedan iguales a nosotros. Yo creo que esa cercanía, esa sensibilidad y a esa pregunta del por qué el otro no tiene esas condiciones también dignas para vivir, fue lo que empezó a darle a él un pensamiento de ese sentimiento cristiano, casi que franciscano, ¿cierto? De hacer algo por el pobre o de querer hacer algo por el empobrecido, y que vale la pena pues mirarlo ahí, no en el sentido tradicional de la iglesia, sino también de lo muy arraigado que puede ser el sentir el dolor del otro, que creo que es lo que va a llevar hasta un punto donde ya Camilo conoce incluso gente muy involucrada en lo religioso como los dominicos. En los 40 entra en contacto con los dominicos, sobre todo que traían una corriente distinta de pensamiento. La iglesia colombiana era una iglesia muy conservadora, tremendamente conservadora, pero más que conservadora, podemos llamarlo tradicionalista e intransigente. Pero en Europa estaban cambiando las cosas. En Europa, sobre todo en países como Alemania, como Francia, que eran católicos, que había un grupo de católicos grande, fundamentalmente esos dos países, Bélgica también, están en un proceso de diálogo con el mundo moderno desde hace ratos, ¿no? Muy desde abajo, pero comienza ya a tener cada vez más gente en eso. Y ya comienzan a salir nuevas corrientes, que son las que van a desembocar en el Concilio Vaticano II,
que es el concilio pues, que le va a dar un viraje a la Iglesia Católica, sobre todo en el tema de la mirada hacia el mundo moderno. Entrar en contacto con sacerdotes y digamos, personas muy arraigadas a la iglesia que no estaban en centros, digamos, de la iglesia como tal, o en la institución como tal, sino que estaban metidos en barrios, estaban metidos con trabajadores o estaban metidos con refugiados. Pienso que es lo que le empieza a dar a él, ¿cierto?, la perspectiva que ya hoy incluso posteriormente conocemos como la iglesia de los pobres o la teología de la liberación, ¿cierto? Pienso que fue como una relectura, ese debate le posibilitó una relectura de lo que es el cristianismo realmente, ¿cierto? De acercarse a ese cristianismo primitivo, de acercarse a ese cristianismo que nos enseñó que la subversión, ¿sí?, o la espiritualidad militante es lo que es ser un buen cristiano, que eso es lo que, digamos, en Palestina del primer siglo se plantea, ¿cierto? Digamos, esa experiencia cristiana de ser pequeñas comunidades, de estar en contra de aquello que oprima, de estar en contra de aquello que explote. Pienso que él le posibilitó como potenciar un poco esas reflexiones que juiciosamente venía haciendo en ese momento de su vida. Por tanto, él va a querer ser dominico. Dice, yo me voy a meter de fraile, ¿no? Y resulta que, claro, los padres, que eran liberales, conocían lo que eran los frailes dominicos, y dijeron, no, hasta primero muertos antes de que se metan de fraile. Entonces, la historia dice que ellos, los domingos, Camilo se había ido, pues en ese tiempo se iba a Chiquinquirá en tren. Se había ido para la estación de La Sabana a coger el tren, ya para Chiquinquirá, y la mamá se va a la pata. Y lo encontró allá y lo hizo bajar del tren y se lo llevó para la casa. Y usted allá a Chiquinquirá no se va. ¿Ah, qué se cura? Entonces métase al seminario mayor. J'ai découvert le christianisme comme une vie tout à fait centrée sur l'amour au prochain. Je me suis rendu compte que ça valait la peine de m'engager à cet amour, à cette vie. Alors je me suis rendu prêtre pour devenir un serviteur del amor al prójimo a temps complet. Pero ese proceso que comienza con un cristianismo ideal se va transformando y se va haciendo un cristianismo cada vez más social y más comprometido. Luego de estudiar por varios años como seminarista inspirado por las ideas sociales de los frailes dominicos franceses, Camilo Torres viaja a Lovaina, Bélgica, a estudiar sociología, justo en la frontera entre el mundo protestante y el mundo católico, en donde encuentra una teología de avanzada, en diálogo con el mundo moderno y con una preocupación por ayudar en la solución de los graves conflictos de la época. Los belgas crearon un colegio latinoamericano para curas latinoamericanos o gente de allá que se quisiera ir para América Latina. Entonces ahí se formaban y tal. Y Camilo entra a estudiar. De hecho ahí se va a formar mucha gente que después se va a venir a América Latina a fundar la teología de la liberación. Desde Erasmo, desde Tomás Moro, desde los utopistas antiguos del socialismo, Lovaina representaba una vanguardia. Y él tuvo oportunidad de trabajar con los curas rebeldes de Francia, del norte de África, trabajar este aspecto. Y cuando él se definió por la construcción fraterna de los colombianos, él formó células en cada una de las ciudades donde había. Una célula en Roma, otra en París, otra donde estaba el hermano estudiando medicina en Estados Unidos, otra en México, otra en el Perú. Es decir, tenía una red de células pro Colombia. Y esas células estaban encargadas de investigar la situación socioeconómica de Colombia, la situación sociocultural. Hacían una cosa que se llama la revisión de vida, que es un método que enseñaron los belgas, que es mirar la realidad, discutirla, ¿no? y analizarla desde la Biblia, ¿no? Siempre en su vida académica y en su vida, digamos, de donde intentó mezclar eso de su opción religiosa o su opción espiritual con su opción académica, siempre buscó la manera de que eso conciliara en beneficio incluso del estudio, ¿cierto? En beneficio de una academia comprometida, de una academia que realmente no se pusiera a pensar problemas abstractos, sino que se pudiera poner a pensar problemas serios de él
que, digamos, como colombiano, de su país, con todo lo que tuviera que ver con la situación económica, desigualdad, de pobreza, lo que pasaba incluso culturalmente en ese momento con su país. Sus estudios sobre sociología en Bogotá, sobre la pobreza en Bogotá, son importantes, son muy relevantes. Pues lo nombran nada menos que profesor, pues entra el profesor de la Universidad Nacional y lo nombran capellán, entonces capellán y profesor, ¿no? Y estando ahí, pues entra, pues va a trabajar mucho con la fundación de la Facultad de Sociología, o sea, él tiene un papel importantísimo en el nacimiento de la ciencia social en Colombia, ¿no? Que como estudios profesionales van a surgir desde los 50, es cuando comienzan a surgir. Antes eran de aficionados, pero como carreras profesionales. O sea, él va a estar detrás, junto con Fassborda, en la fundación de la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional. Y él como sociólogo, como profesor y como sacerdote capellán, pues va a tener este tipo carismático y va a atraer mucha gente. Comienzan a llegar pues las noticias de Cuba, ¿no? De la victoria de la revolución, y comienza ya pues la izquierda como tal a tener un papel mucho más fuerte entre la juventud, ¿no? De lo que había tenido antes. Antes era el universitario era más bien liberal, ¿no? El contexto mundial es una guerra fría, pero unos procesos internacionales revolucionarios de liberación. Y en Colombia, un frente nacional que excluye absolutamente, hoy nos tenemos que imaginar eso mejor, hay que mirarlo mejor porque es sorprendente que la gente se haya aguantado eso, sencillamente dos partidos, tome usted 4 y yo 4 y nos vamos a repartir el poder y no dejamos participar a nadie más participa, y el que quiera participar le dan plomo. Entonces ese es el contexto, y en ese contexto es que está en auge Camilo Torres Restrepo. Tomaremos la vocería de todos los revolucionarios contra todos los antirrevolucionarios. Entonces, digamos que hay esa efervescencia, además una época también a nivel en Colombia de crecimiento acelerado de las ciudades, vía migración forzada, o sea, lo que llamaríamos desplazamiento forzado, aunque en esa época no se hablaba de eso, pero básicamente son campesinos desplazados del campo que huían de la violencia, de manera que Bogotá pasa de tener 500.000 habitantes a tener 1,5 millones en poco más de 10 años, ¿no? ¿Dónde se metió esa gente? No había dónde. Entonces se van a meter a invadir tierras, entonces a invadir terrenos, lo que llamaban en esa época tugurios, que eran básicamente casas de cartón, ¿no? Pero bastantes, o sea, por todos lados empezaron a surgir invasiones. Entonces eso generando un problema social que pues cualquiera pues, se empieza a dar cuenta. Y Camilo, cuando está en Bogotá, pues él le da por estudiar esa realidad, y de hecho su tesis, de hecho ya desde antes, su tesis de carrera sobre ese tema. Entonces, digamos, él un poco mirar la pobreza, la dinámica de la pobreza. Él mira la pobreza, se deja tocar por la pobreza y ve pues un sistema político excluyente donde pues antes excluía él un partido al otro, ahora los dos excluyen al resto. Lo que tiene que ver la desigualdad, la pobreza, la miseria que tenían los barrios populares en Bogotá. Y dice que él tiene que empezar a hacer un montón de cosas más, que no solamente quedarse como académico, sino que empezar a dar una lucha más política, ¿no? Y dicen, bueno, ¿qué hay que hacer? Entonces comienza a decir, bueno, frente a esa realidad, los partidos políticos, las oligarquías no quieren hacer nada. La única manera es, pues vamos a intentar hacer una tercera vía, una opción. Aunque muchísimos sectores sabían que era necesario tener un escenario, un espacio o una plataforma o una unidad de acción entre muchos sectores, yo pienso que Camilo fue el primero en quitarse el prejuicio y lanzar la necesidad de que era necesario encontrarse con el otro para poder hacer algo. Propone entonces el Frente Unido, que es primero una propuesta política para organizar no solo a los sectores sociales y de izquierda, sino, reitero, el elemento central allí es que él sí estaba pensando en no mirarse el ombligo, sino en hablarle sobre todo en especial a esa clase popular, término que acuñó, concepto que acuñó Camilo Torres, clase popular, y decir, es toda esa gente que es del Partido Liberal, que es del Partido Conservador o que no es de ningún partido, pero que no
no hacen sino sufrir el sistema, pero no están pensando en transformarlo, en cambiarlo, en tumbarlo. La plataforma del Frente Unido ya viene siendo una plataforma política en la cual se establece un plan programático de cómo se va a dar la revolución y cuáles van a ser las transformaciones cuando se llegue a la toma del poder, ¿no? Cuando en el año del 65, cuando el Frente Unido, digamos como surge como propuesta, pero una propuesta muy completa, o sea, porque no es solo una propuesta de un escenario de encuentro, también es una propuesta de acción, una propuesta de organización, una propuesta de comunicativa, una propuesta simbólica, es decir, es una propuesta que hace confluir muchos factores importantes en un movimiento y que por más que haya durado poco en el tiempo por la represión que tuvo, por la persecución que tuvo, ¿cierto? Creo que es, digamos, uno de los acumulados más importantes para lo que somos nosotros hoy en día como movimiento social en el país, pues, o en Colombia. Israel Santamaría formaba células en las diversas comunas del Frente Unido y lo mantenía alimentado con el periódico. Yo, por ejemplo, cuando yo venía cada mes del centro campesino de la Salada del Sena, venía por el periódico y lo repartía entre los campesinos y lo estudiábamos. Los colectivos que se formaban, por donde quiera que llegaba la propuesta del Frente Unido, su principal tarea militante era la venta del periódico. Y el periódico se vendía, primero se leía en un colectivo y luego la gente se iba puerta a puerta a vender el periódico. Camilo entiende que es necesario convocar a todas las fuerzas democráticas de izquierda a la consolidación de un único frente de lucha política que pueda oponerse a la dictadura civil del Frente Nacional. Ese pacto de élites que busca ocultar toda la tragedia de la violencia de los años 50 que convocaron la muerte de Jorge Eliezer Gaitán. Pues vienen los conflictos internos con la curia, que comienza a ver lo que él está haciendo como algo demasiado radical, y él se comienza a enfrentar con el arzobispo lo saca a la Universidad Nacional, lo manda de capellán por allá en una parroquia del centro donde no eran sino viejitas, que se llama la Veracruz. Él concebía que el cristianismo correctamente interpretado debía tener una opción política de cambio, y de cambio revolucionario si es posible. O sea, él lo llega a ver de esa manera, ¿no? Es su conclusión, al ver la realidad y al mirar el análisis. Bueno, ¿qué dice el Evangelio frente a eso que está pasando? ¿No? Entonces dice, no, la única manera es el cambio a las buenas o a las malas. Y el cristiano tiene que ser revolucionario. Plutôt demander à l'oligarchie comment est-ce qu'elle va donner le pouvoir. Si elle va le donner d'une façon pacifique, je crois que nous allons le prendre d'une façon pacifique. S'il va le donner d'une façon que violente, alors nous allons le prendre d'une façon violente. Esa opción no encuentra cabida en la iglesia, en el clero de la iglesia de esa época. Por supuesto que no. Entonces le cierran los caminos y no se hace un diálogo. Ahí está, y él termina pues saliendo, pidiendo salirse de sacerdote, pero él nunca deja de ser sacerdote, ¿no? Es una especie de dejar de celebrar, eso se llama reducción al estado laical. Y yo tengo la conciencia de que sigo siendo sacerdote y que aunque no lleve la sotana, el hábito no hace al monje. Y lo que me hace fundamentalmente sacerdote es hacer que mis hermanos se amen entre sí en una forma eficaz, y yo creo que la eficacia del amor no se logra sino con la revolución. Un mes antes había estado en Girardot, perseguido por el ejército. Otro mes antes había estado en Medellín. Yo trabajaba en el aeropuerto y supe que Camilo estaba en Montería. Me llamaron los compañeros de mi célula de lucha
me llamaron y me preguntaron que si ya había salido la avioneta de Montería para Medellín. Yo les dije que estaba muy tarde ya, pero que parece que iba a salir. Llegó muy tarde, a las 5:30 de la tarde, llegó a la Plaza de Cisneros. Por las 4 esquinas de la plaza, la policía y el ejército encerró al pueblo. Muchos salimos como chuchos por el camino a toda carrera, no sé cómo salimos de la plaza, algunos salimos de la plaza, pero ahí quedaron muertos. Camilo huyó con los sindicalistas de los seguros sociales y se albergó en el sindicato durante varios días. Pero entonces me entró a mí más afán de que Camilo se fuera cuanto antes a las guerrillas. Porque yo dije, nos van a matar detrás de una esquina y va a morir tontamente, ya que él lo que quiere es demostrar que él se va a sacrificar, digamos, si se puede llamar eso sacrificio, porque él no pensaba que era sacrificio hacerse matar por su pueblo. Entonces dije, no, es mejor que vaya a lo que él quiere, a que lo maten por defender sus ideas y por defender al pueblo. Entonces Camilo termina por decidir irse a las montañas de Colombia, a coger un fusil y a ser un guerrillero. Y termina pues uniéndose al proyecto del Ejército de Liberación Nacional, que era fundado también por estudiantes, en buena parte, muchos de aquí, que estaban haciendo en esos años, ¿no? Y que también he visto lo mismo, que el país, para poder generar un cambio, la única manera era por las armas y a través de una revolución, que por las... Bueno, además Cuba ya era un ejemplo, y dijimos, si lo hizo Cuba, lo podemos hacer aquí. Y de hecho estaba en proyecto en todas partes, generando grupos guerrilleros. Entonces Camilo se internó en las montañas de Santander de manera clandestina e hizo pública su incorporación al ELN con una proclama a los colombianos. Allí vivió 4 fugaces meses, los cuales quizás son los más desconocidos y al mismo tiempo los más recordados. Vestido de verde olivo, asumió el nombre de Argemiro y al mando de Fabio Vázquez Castaño, la columna guerrillera que se replegaba de un operativo militar, preparó un ataque a una tropa de la Quinta Brigada. Los detalles de la vida de Camilo en la guerrilla, hasta ahora desconocidos, los relató recientemente el comandante del ELN, Nicolás Rodríguez, en un video publicado en YouTube. Planteó Camilo al llegar a la guerrilla la importancia de graduarse de guerrillero y nos decía entonces que quería foguearse en el combate para ir luego a los llanos orientales a repetir la hazaña de Bolívar y Guadalupe Salcedo de insurreccionar los llaneros para la lucha revolucionaria. Fue así entonces que Camilo añoró el momento del combate y aunque habían muchas debilidades en la fuerza guerrillera, porque la mayoría de compañeros no habían ido en ninguna ocasión al combate y por supuesto Camilo tampoco, sin embargo, la convicción de la urgencia de ser un buen guerrillero lo hizo caminar junto al resto de guerrilleros, aún inexpertos la mayoría, al combate aquí en Patio Cemento, donde dejara su vida, pero también su legado de auténtico sacerdote, de auténtico cristiano y de precursor de la teología de la liberación. Camilo se encuentra con el ELN y se vuelve heleno, pero en que los helenos se encuentran con Camilo y se vuelven camilistas. Y bueno, y ahí donde uno entiende por qué la figura fue tan estigmatizada, al punto de que se les resaltaba la faceta y el fusil, ¿no?
¿no? Pero él era ante todo un político que buscaba el cambio y que intentó hacerlo desde la vía popular, ¿no? y que hubiera seguido trabajando en eso si no hubiera estado en esa coyuntura. Hoy en día nosotros también tomamos otras opciones de vida, y lo que estamos buscando con esas opciones de vida es la coherencia con lo que pensamos y con lo que sentimos. Y lo que hizo Camilo con su opción por la lucha armada, puede que humanamente a muchos amigos o a muchas personas no les haya parecido, pero fue la acción más coherente que él pudo hacer, porque su ideal siempre se mantuvo. ¿Qué tan acertado o desacertado fue en sus decisiones? Bueno, eso lo dirá la historia. Todavía es muy temprano para tomar decisiones, pero lo que uno sí siente es que se la jugó por lo que él creía. Es más, yo creo que sabía que algunas de sus decisiones eran reprochables a los ojos de otros y otras, ¿no? Como volverse cura o dejar de serlo, o irse pa'l monte, o apostar por los pobres. Si uno examina obra, trabajo, pensamiento y acción de Camilo, todo está orientado a la luz de un espíritu social nuevo para nuestro país, porque él no pensó sino en el bienestar de su gente. El giro de Camilo, por ejemplo, de optar por el sacerdocio, es un giro de una persona con una apuesta grande, como que apostaba a lo grande. El mismo giro de Camilo cuando decide dejar su labor, digamos, eclesial para dedicarse a una labor más política, es un giro muy grande, ¿no? La apuesta por su liderazgo del Frente Unido es muy grande, y su paso al Ejército de Liberación Nacional también. Es decir, uno diría que es un hombre de momentos épicos, ¿no? O por lo menos así lo leemos ahora. No sé él mismo cómo se vería, pero siento que era un hombre que también fue moldeándose. El Camilo que existe hoy se fue moldeando por sí mismo. Durante muchos años, nombrar a Camilo Torres era considerado un acto casi subversivo. Su figura se fue mitificando, su muerte fue considerada por muchos heroica, su testimonio de vida fue ejemplo para incontables cristianos y laicos que siguieron sus pasos hasta las últimas consecuencias. Se comprometieron con la causa de los más pobres y muchos ofrendaron su vida como mártires. O sea, era una figura maldita. Porque si la gente sabía, como era un sacerdote, eso generaría la religión y la política y la lucha armada. Imagínense, junto todo eso. Entonces, lo que es la religión con la lucha armada, eso genera un movimiento muy poderoso, ¿no? En un país muy católico. Entonces, el Estado va a hacer todo lo posible por eliminar eso, por sacarlo a un lado, ¿no? Eso he visto con mucho peligro, no solamente en Colombia, sino en América Latina. Y en nuestra patria son muy ávidos para todo lo que sea liberador, inmediatamente mandarlo a un lugar donde no cobre mucho valor. Entonces se quería, so pretexto de que eso era de la guerrilla, quitarle todo el valor y el hondón que tiene pues la propuesta camilista. O sea, la gente, la opinión pública era de que el camilismo era un grupo armado, o sea, era el ELN. O sea, digamos que el ELN, eso fue una cosa que también critico yo, el ELN absorbió, monopolizó toda la figura de Camilo. Hay formas de camilismo que no tienen nada que ver con la lucha armada, y me parece que incluso le hace mucho daño a la figura de Camilo reducirla a los últimos 4 meses de su vida, que es la vida como guerrillero. Y se le hace un montón la persecución, ¿no? Tanto desde el lado de la iglesia como del lado del ejército, de las fuerzas militares. Para los 80 hay un ascenso de masas del movimiento social y político en Colombia. Lo que determina el Estado es golpearlo fuertemente a partir de la represión y la vinculación de ese movimiento social y político con directrices netamente de las organizaciones guerrilleras, solamente correlacionando de que el movimiento social y político en masas era camilista, por lo tanto la insurgencia de ideas camilistas direccionaba las ideas y el movimiento que estaba ascendiendo en Colombia. Y esto trajo consigo muertes, masacres, un proceso genocida durante el tiempo de los 80s y principios de los 90s en Colombia. Viajamos a conocer el archivo que el colectivo Camilo Vive en Medellín ha sistematizado desde hace varios años y que hoy son huella de los procesos que han seguido los pasos de Camilo.
muchos de estos procesos hoy en día no existen. Incluso en una ciudad como Medellín, pues esos documentos fueron muy atacados por la guerra paramilitar entre el 80 y el 90. Las comunidades eclesiales de base de la Comuna 13, la Comuna Noroccidental, la Comuna Nororiental de Medellín fueron muy atacadas por los grupos paramilitares. Parte de estos archivos, tristemente, tuvieron que ser enterrados, la gente los tuvo que enterrar, porque la persecución paramilitar llegaba hasta tal punto que decía, pues que un paramilitar llegaba a cualquier casa y decía somos iglesia y pueblo organizado luchando por la vida, ya te hacía totalmente enemigo de ellos, ¿sí? Y que es desgarrador que escuchando esos testimonios con la gente en los territorios donde la cual hacemos trabajo comunitario o hacemos, digamos, trabajo con las personas, pues tengan que ir después de 2, 3 décadas a decir esto estaba enterrado, o que incluso uno mismo sea el que vea cómo desentierran esto, ¿sí? O sea, hasta qué punto también se ha querido invisibilizar esto como parte fundante y parte integrante de nuestra historia también. Camilo fue objetivo militar e ideológico del establecimiento por el peligro que le significaba. En la mira no solo estaba el movimiento social que se organizaba y resistía, también lo fue una generación de sacerdotes que se levantaron a favor de la clase popular siguiendo los pasos de Camilo y que con su ejemplo construyeron la iglesia de los pobres en toda América Latina. Pues parte de la simbología que a nosotros nos parece muy bonita en la memoria de Medellín y de Camilo y de todo lo que representa pues como la esencia de Camilo de Medellín es cosas como esta, ¿cierto? Es ver por ejemplo a sacerdotes de Golconda en lo que eran las pequeñas casas de los comités populares o de las juntas de tugurios, pues obviamente siempre rodeado de gente, ¿cierto? Yo creo que esa es como la validez también de Camilo, ¿cierto? ¿Dónde está Camilo, cierto? Camilo no solo estaba aquí en Golconda, también estaba en los niños y en la gente que acompaña a los curas de Golconda, ¿cierto? O sea, uno ver a Manuel Alzate, a Vicente Mejía, Luis Currea, René García, con la comunidad, con gente del Partido Comunista como Aníbal Grisales, ¿cierto? Como adelantando sus trabajos en la comunidad, todo lo que tiene que ver, pues digamos con esto, oficiando pues también Eucaristías, porque era el reconocimiento también de esa idiosincrasia o esa espiritualidad de las comunidades y que pues se ponían sus sotanas y hacían sus sermones, pero también como trabajando con la gente, ¿cierto? O sea, bueno, aunque Vicente y René aquí sí tenían mucha pinta de cura, aunque hubo un momento donde ya no tenían tanta pinta de cura porque se pusieron fue ropa o overoles para trabajar con la gente, pero digamos que esto es lo que hace parte también, digamos, como parte bonita y parte importante en la historia de nuestra ciudad, ¿cierto? O sea, poder ver, ¿cierto? Siempre a los sacerdotes de Golconda, siempre acompañando a las personas, siempre con la gente, construyendo con la gente, ¿cierto? La gente pues queriendo como a toda hora estar con ellos y sí, la referencia que estaba ahí. Todo esto es muy particular, o sea, esto no existe en el archivo de la ciudad. Y son historias muy, muy negadas, ¿cierto? Siempre que se habla de la historia de este barrio por ejemplo se llama el Fidel Castro, ¿cierto? Esa historia de este barrio, hoy en día este barrio se llama Moravia, pero aunque hay referencia de que se llamó Fidel Castro, pues no cuenta esto. O sea, no cuenta que por ahí también pasaron y por ahí también estuvieron pues los sacerdotes de Golconda, ¿sí? O sea, aquí está Lucho, pues incluso muy jóvenes, por cierto, pues René García y Vicente, el mismo Gabriel Díaz, ¿sí? Todo este montón de cosas para nosotros también representa no solo actualizar, sino también pues ver a Camilo, ¿cierto? No es una foto explícitamente de Camilo, pero ahí está Camilo. O sea, aquí también está Camilo y esto también es Camilo. Algunos terminan, o algunos tienen que meter al monte. Manuel Pérez hizo parte de Golconda, precisamente. Otros terminan asesinados. La mayoría termina fuera de cura, o sea, termina secularizándose, como René García, por ejemplo. Otros terminan muertos, y está el caso de Gerardo Valencia Cano, que el avión de un día se accidentó, el avión de un día para allá, para Buenaventura, se accidentó, no, se cayó. Lo primero que yo me encontré de Camilo fue el mensaje a las mujeres. Lo que me sorprendió fue que en esta época
pues tan conservadora, encontrarme con un sacerdote revolucionario pues que le hablaba a las mujeres, que decía que las mujeres eran el corazón de la revolución y que invitaba a las mujeres a luchar, pues me sorprendió mucho y me interrogué mucho como por su vida. Pero fue más adelante, como después de transitar y de estar en diferentes procesos y de conocer a diferentes personas, donde realmente conocí pues cuáles son esos valores camilistas y donde me acerqué más a la vida de Camilo. Académicamente, políticamente, hay mucho que recuperar de Camilo y estamos en deuda con Camilo, pero también yo creo que humanamente, desde eso que sentimos y de lo que somos, ¿cierto? Pues también le debemos mucho a Camilo, porque pues, nos decía Heroína Córdoba, que fue una de las grandes líderes del barrio Fidel Castro, un barrio pues fundado en compañía de Vicente Mejía, cuando ella nos decía cosas sobre Camilo, nos decía pues, o sea, recordaba como con alegría de que ella decía, pues nosotros no pudimos acabar el bachillerato y no sabíamos nada de historia de Colombia, pero sí tenemos muy claro que en la historia de Colombia existe un gran hombre y que se llamó Camilo Torres. De hecho, le hicieron canciones a Camilo, o sea, era una cosa bonita. Camilo Torres, nuestro combatiente, liberación o muerte le esperaba, su sangre derramó en el continente, pensándote a su pueblo liberaba. El Evangelio liberador nos compromete a luchar unidos y a organizar las masas. Pensemos bien, están en nuestra mente los mártires que rompen las murallas. Y contra todo pronóstico, las ideas de Camilo lograron sobrevivir 50 años después de su muerte. Su legado hoy es una especie de sincretismo en la lucha social y popular. Camilo Torres fundamentalmente es un sentimiento y por tanto el camilismo es una prolongación de ese sentimiento. Digamos que hay que admirarle también como esa voluntad de no sentarse solamente con su sector inmediato cristiano cuando era sacerdote o de sentarse solamente con el sector organizado cuando fue líder político, no, o sea, sino que fue como sacerdote sentarse con el campesino, con el intelectual, con el ateo, con los niños, con las mujeres. O sea, yo creo que ahí es donde está, digamos, el germen de que estos procesos de múltiples sectores pues tuvieran siempre ese elemento en común. Camilo fue capaz de dejar un mensaje de amor y de revolución en todo el ámbito nacional. Y eso fue lo que hizo que el mensaje de Camilo no se muriera 4 o 5 décadas después. No estamos recordando un muerto, estamos recordando una fuerza como la de este sol tropical que estamos viendo. Es decir, Camilo es un sol, es una fuerza viva de la filosofía política colombiana y suramericana. Donde nació Camilo, donde murió Camilo, nació una cruz, pero no de madera, sino de luz. Se acercaba la fecha de su aniversario número 50 y nos derrumbamos a Patio Cemento Santander, lugar donde cayó en combate este sacerdote revolucionario y que convocó a cientos de peregrinantes provenientes de todos los rincones del país que buscaban conmemorar su memoria. ¡Camilo Torres! ¡Presente, presente! Faltaban pocos kilómetros para llegar al punto en que perdió la vida Camilo, pero la peregrinación encontró una barrera que le impidió seguir su destino. A recordarlo como es, no como quiera el Estado recordarlo. Lo que significa Camilo Torres. No caer en el juego, no caer en la tentación, porque es así de que estos compañeros que están acá provocándonos, lo único que quieren es eso, provocarnos y quedemos como malos.
Y nosotros no vinimos a eso. Aquí la Policía Nacional estableció una barrera para que nosotros siguiéramos, presionados por unas fuerzas que todavía actúan en este municipio, unas fuerzas relacionadas con el paramilitarismo. La extrema derecha de este país, el uribismo, se encargó de confundir o trataron de confundir al país estigmatizando y señalando esta conmemoración, pero dimos el debate de ideas. Esto fue primero una peregrinación que fue legitimada por el propio gobierno. La caravana de peregrinantes debió superar el sabotaje de decenas de árboles atravesados sobre el camino y ver cómo eran intimidados con pasacalles que les señalaban como terroristas. Pero esta cadena de sucesos no fue fortuita. De hecho, una semana antes, en el municipio del Carmen de Chucurí, se llevó a cabo un consejo de seguridad en el que participó el comandante del batallón de Lúyar y que promovió una campaña contra la conmemoración, acusándola de ser una actividad del ELN. Y en este momento hay una campaña del ELN, escúchenlo bien, una campaña terrorista del ELN, la llaman campaña Camilo Torres. Detrás de la insistencia de relacionar a Camilo, el camilismo y la insurgencia, siempre han estado intereses oscuros, que en esta ocasión promovieron evitar el acto litúrgico y de conmemoración. Así podemos ver el concejal conservador Nelson Álvarez, que en sus intervenciones una y otra vez legitimó el paramilitarismo presente en la región. Aquí sí se formaron grupos verdaderos de autodefensa campesina que se mamó de la extorsión, se mamó de los arreglos que hacía la guerrilla. Allá precisamente el señor hablaba de las bondades que tenía el señor Camilo Torres. Pero es lo que representa Camilo Torres, es lo que se nos viene para acá. No sea que de mañana venga una generación nueva, esa que viene en las universidades, y pasado mañana venga a saltar y les va a tratar de porcentenario y escriban que viva el ELN, que muerte a paramilitares. Ese es el problema. Y es lo que ustedes no dimensionan. Hemos encontrado obstáculos en el camino que no son, como se ha querido decir, de una población que espontáneamente ha salido al paso a esta peregrinación, sino que es la demostración de que el Carmen del Chucurí y toda esta región sigue estando bajo el control de fuerzas paramilitares. Claro que esta es una zona que tiene control del paramilitarismo, es una zona pues, que hoy tiene intimidada a la población. Sabemos que los actos inclusive de un grueso de la población no son actos voluntarios, son actos empujados precisamente por la violencia paramilitar en contra de esta propuesta, en contra de una propuesta pacífica, y que ellos pues quieren continuar en estos santuarios donde hoy siguen delinquiendo, desde donde hoy se sigue asesinando, desde donde hoy se sigue alimentando toda la guerra contra el pueblo. No quiero que los medios digan que la manifestación se acobardó y no quisieron seguir. No, fuimos responsables de no seguir adelante porque no queremos más violencia. La violencia genera violencia. Esa es la razón. Pero los medios no pueden decir que nos hemos acobardado. Eso es lo último que pueden decir. Para nosotros, la paz territorial significa que tengamos las posibilidades precisas de adelantar ejercicios de memoria. La memoria se convierte en una construcción también de justicia. La memoria es para nosotros cimiento para empezar a construir ese país. No poder llegar al sitio donde cayó Camilo, recoger la historia, resignificarla, es un mensaje muy, muy negativo para la construcción de la paz territorial. Entonces hay un temor de la memoria. Hay un interés por borrar cualquier rastro de Camilo Torres, pero no lo consiguen. A pesar de todo este dispositivo, a pesar de todos estos obstáculos, amenazas e intimidaciones, aquí estamos hoy. Aquí estamos hoy para decir Camilo vive. Ocultaron y han ocultado a Camilo durante 50 años, pero este momento político que vive Colombia nos obliga a decirle, entréguennos a Camilo porque es nuestro patrimonio. No puede convertirse entonces en el trofeo de las autoridades, sino en el patrimonio, el pensamiento transformador que le corresponde a la sociedad colombiana. Y Camilo ya no es únicamente patrimonio colombiano, es patrimonio de América Latina. Su muerte
remitió progresivamente a su ideario y a su testimonio integral, a sus abundantes aportes de sociólogo, de teólogo, de pedagogo, de pastor y ministro del Evangelio, sin dejar de levantar huracanes de admiración y de repudio, de perplejidades y remordimientos, de adhesiones y censuras, de complejos de culpa y de cooptaciones ideológicas, de mitificaciones y execraciones. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? Tengo que andar, tengo que luchar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? Ese afán de Camilo de persistir e insistir en aquello que nos une y prescindir de lo que nos separa, esa famosa frase que ha hecho historia y que no es para nada un llamamiento vacío, sigue siendo de una gran vigencia. Y por supuesto, cuando uno dice la familia camilista en Colombia, pues eso, vuelvo e insisto, es un sentimiento, ¿no? Entonces uno encuentra organizaciones camilistas, Congreso de los Pueblos, uno encuentra organizaciones camilistas como el Coordinador Nacional Agrario, uno encuentra sectores camilistas dentro del Polo Democrático Alternativo, uno encuentra sectores camilistas en algunas regiones del país específicas trabajando, pero camilismo no es una estructura férrea, no es como el que pertenece a unas fuerzas armadas o a una logia, no, es un sentimiento. Yo creo que si algo es camilismo, pues es más que la opción comprometida por el otro, es también el reconocimiento de mi papel dentro de ese compromiso, es también mi construcción como sujeto dentro de ese compromiso. O sea, si algo es camilismo es porque yo me estoy sintiendo cómodo con lo que hago, me estoy sintiendo convencido de lo que hago y creo en lo que hago, que es, digamos, lo más valioso que Camilo nos dejó. Todo lo que han hecho muchas generaciones después de Camilo ha sido eso, y muchos procesos, mucha gente que incluso también ha puesto su sangre por intentar transformar estas realidades de nuestro país. No se puede haber llamado camilista, pero Camilo, ¿sí?, o el mensaje de Camilo, o hasta el sueño de Camilo, ¿sí?, fue lo que me inspiró a ser una persona comprometida, una persona con otros valores, diferentes a lo que el capitalismo impone, una persona que es capaz de sentir el dolor del otro. No hay que pensar en que Camilo era solo, Camilo era sus compañeros, Camilo eran su gallada. Es decir, rompamos el carácter de caudillos y rompamos el carácter ese y tomemos su alma como una llama encendida que no se apaga y que precisamente no podemos dejar apagada. En los 40 entra en contacto con los dominicos, sobre todo que traían una corriente distinta de pensamiento. La iglesia colombiana era una iglesia muy conservadora, tremendamente conservadora, pero más que conservadora, podemos llamarlo tradicionalista e intransigente. Pero en Europa estaban cambiando las cosas. En Europa, sobre todo en países como Alemania, como Francia, que eran católicos, que había un grupo de católicos grande, fundamentalmente esos dos países, Bélgica también, están en un proceso de diálogo con el mundo moderno desde hace ratos, ¿no? Muy desde abajo, pero comienza ya a tener cada vez más gente en eso.
y ya comienzan a salir nuevas corrientes, que son las que van a desembocar en el Concilio Vaticano II, que es el concilio pues, que le va a dar un viraje a la Iglesia Católica, sobre todo en el tema de la mirada hacia el mundo moderno. Entrar en contacto con sacerdotes y digamos, personas muy arraigadas a la Iglesia que no estaban en centros, digamos, de la Iglesia como tal, o en la institución como tal, sino que estaban metidos en barrios, estaban metidos con trabajadores o estaban metidos con refugiados. Pienso que es lo que le empieza a dar a él, ¿cierto?, la perspectiva que ya hoy incluso posteriormente conocemos como la Iglesia de los pobres o la teología de la liberación, ¿cierto? Pienso que fue como una relectura, ese debate le posibilitó una relectura de lo que es el cristianismo realmente, ¿cierto?, de acercarse a ese cristianismo primitivo. Un año después de la masacre de las bananeras es que nace Camilo Torres, ¿cierto? Y lo que representó también la masacre de las bananeras para la historia de nuestro país, una masacre que fue, digamos, perpetuada por un Estado en su afán de contrarrestar lo que venían haciendo grandes personajes de la historia del país como María Cano, Maecha, Ignacio Torres Giraldo, el mismo Manuel Quintín Lame, quienes habían sido referentes nacionales en el país por las ideas, digamos, de cambio necesarias. La idea, digamos, del comunismo, del anarquismo, como ya presente en muchos sectores ya formalmente organizados en esa década, ¿cierto? Obviamente pensando en una década que también seguía conservando valores muy conservadores. Él nació en un país profundamente conservador, en una clase social pues elevada. La mamá era muy liberal, de hecho muy liberal para la época y para su clase social, y eso fue importante. Mi hijo de una familia que no era tampoco una familia que para la época debía haber sido muy extraña, porque una familia era divorciada, ¿no? En una clase social como esa debía ser muy marcado, porque las apariencias eran muy importantes en ese grupo social. Camilo fue un niño pues, que creció con todas las comodidades de la élite bogotana, en un país tan centralizado como este, que nace pues obviamente viendo como desde la ventana las injusticias, las inequidades que hay en el país. Y particularmente desde muy niño, según su propia madre Isabel Restrepo, Camilo fue muy sensible con la injusta condición de pobreza de otros niños. Un día me preguntó Camilo: mamita, dime, ¿por qué a esos niñitos los llaman chinos de la calle? Entonces yo le dije pues mira, porque andan mal vestidos y sucios y son muy pobrecitos. Digo, bueno, pero ¿por qué no son iguales a nosotros? ¿Por qué no los visten? ¿Por qué no les dan de comer? ¿Por qué no los lavan? Y quedan iguales a nosotros. Yo creo que esa cercanía, esa sensibilidad y a esa pregunta del por qué el otro no tiene esas condiciones también dignas para vivir, fue lo que empezó a darle a él un pensamiento de ese sentimiento cristiano, casi que franciscano, ¿cierto? De hacer algo por el pobre o de querer hacer algo por el empobrecido, y que vale la pena pues mirarlo ahí, no en el sentido tradicional de la iglesia, sino también de lo muy arraigado que puede ser el sentir el dolor del otro, que creo que es lo que va a llevar hasta un punto donde ya Camilo conoce incluso gente muy involucrada en lo religioso como los dominicos. Colombia, 15 de febrero de 1966. Camilo Torres ha muerto. Los titulares de los principales diarios del país anuncian la caída en combate de un sacerdote de la Iglesia Católica que se había alzado en armas luego de convulsionar al país convocando una revolución social. El cuerpo del mártir ha sido desaparecido para negárselo a la memoria del país y borrarlo de la historia. En América Latina ha muerto un hombre y ha nacido un mito. Camilo Torres, mucho más que un cura guerrillero. Hoy, 50 años después de su muerte,
Camilo Torres es recordado como el sacerdote que dejó las sotanas para tomar un fusil y morir como un mártir por su causa. Para muchos, es una imagen de un mural en una universidad pública, un grafiti en la calle o simplemente el cura guerrillero. Pero ¿qué hay detrás del cliché? ¿Quién fue este complejo personaje que despierta tanta admiración o rechazo? Y voy a acercarse a ese cristianismo que nos enseñó que la subversión, ¿sí?, o la espiritualidad militante es lo que es ser un buen cristiano, que eso es lo que, digamos, en Palestina del primer siglo se plantea, ¿cierto? Digamos, esa experiencia cristiana de ser pequeñas comunidades, de estar en contra de aquello que oprima, de estar en contra de aquello que explote. Pienso que él le posibilitó como potenciar un poco esas reflexiones que juiciosamente venía haciendo en ese momento de su vida. Por tanto, él va a querer ser dominico. Y yo me voy a meter de fraile, ¿no? Y resulta que, claro, los padres, que eran liberales, conocían lo que eran los frailes dominicos, y dijeron, no, hasta primero muertos antes de que se metan de fraile. Entonces, la historia dice que ellos, los domingos, Camilo se había ido, pues en ese tiempo se iba a Chiquinquirá en tren. Se había ido para la estación de La Sabana a coger el tren, ya para Chiquinquirá, y la mamá se va a la pata y lo encontró allá y lo hizo bajar del tren y se lo llevó para la casa. Y usted allá a Chiquinquirá no se va. ¿Ah, qué se cura? Entonces métase al seminario mayor. J'ai découvert le christianisme comme une vie, tout à fait centrée sur l'amour au prochain. Comme je me suis rendu compte que ça valait la peine de m'engager à cet amour, à cette vie, alors je me suis rendu prêtre pour